Nayib Bukele habla a El Salvador en su 4º aniversario como presidente y hace 3 importantes anuncios. 3 importantes anuncios. Entonces a mí me dio mucha esperanza el último de los anuncios, señor productor. El primer anuncio tiene que ver con que de 200 y pico de municipios y de alcaldías habrá, a partir de ahora, de esta nueva propuesta de Nayib Bukele, que debe ser refrendada por los legisladores, etcétera, reducir a 40 y pico de distritos o de alcaldías. Básicamente van a reducir como en un 80% los gastos burocráticos de tantos alcaldes, de tantos secretarios, de tanta esto, de tanto lo otro, de tanta cosa, porque se ha convertido el Estado salvadoreño de un país pequeñito en una burocracia insoportable que gasta más de lo que generan los municipios. La otra es la reducción también de la Asamblea de Legisladores a 60, que es lo que siempre fue. Y lo otro, que es lo que más me gusta a mí, es que como han ganado ya la guerra contra las pandillas y han convertido a El Salvador en el país más seguro del mundo, que ha saltado del último al primero, del más inseguro al más seguro, bueno, pues ahora le ha declarado Bukele la guerra al segundo mal endémico, no solo de El Salvador, sino de toda América Latina, la corrupción. Ahora inicia la guerra contra la corrupción con todos los andariveles. Y han empezado directamente quitándole los bienes corruptos a un cierto antiguo político sancionado y buscado por corrupción todo el tiempo, pero que ha sido capaz de sobornar a varios funcionarios para seguir en la corrupción. Entonces, cuando yo vi esto, dije, ay Dios mío, ¿cuándo veremos que se haga esto con Mariela Castro? ¿Cuándo veremos que se haga esto con Marrano Cruz? ¿Cuándo veremos que se haga esto con todos los familiares, amigos de la crápula corrupta comunista de Cuba? Y esto me dio a mí mucha esperanza de que en una Cuba libre y democrática, con un presidente joven, inteligente, hermoso, aseado, tunero, por decir algo, ¿no? Óigame, se ejecuten estas medidas y le sean devueltos al pueblo todas estas cosas. A ver. El primero es que tengo aquí en mis manos la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Solo 44. Con su y por último, quiero anunciar algo que es aún más importante que las dos cosas que dije anteriormente. El Salvador tiene varios problemas de origen. ¿A qué le llamamos problemas de origen? Son esos problemas que no solo son estructurales, sino que también son transversales. Y además, no solo afectan un ámbito de la vida, sino que afectan todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Tienen consecuencias directas e indirectas de diferentes tipos, como muchos problemas importantes. Pero además tienen una condición sine qua non. Son indispensables para que todo lo demás pueda suceder, para que todo lo demás se pueda hacer y podamos garantizar el bienestar de la población. Uno de esos problemas, ya lo hablamos hace un rato, era la inseguridad. Podemos tener hospitales, escuelas, o mejores hoteles, eventos de surf y lo que sea, pero ¿de qué sirve si en cualquier parte nos pueden matar? No sirve de nada. Resolver el problema de la seguridad es resolver un problema de origen. Por eso vinimos, enfrentamos esa realidad, declaramos la guerra contra las pandillas y hemos logrado lo impensable, vivir en un país seguro. Pero tenemos otro problema de origen.
endémico, que siempre ha existido y que, al igual que las pandillas, también tiene tentáculos en todos los niveles del Estado. La corrupción. Así como la delincuencia, la corrupción afecta todas las áreas de la vida. Un país no puede funcionar si hay corrupción. No nos deje invertir en soluciones y proyectos para la gente, y mucho menos en grandes obras que nos permitan crecer más rápido y frenar el letargo, el subdesarrollo en el que nos mantuvieron. Pero la corrupción también es un problema, no solo por lo que los funcionarios roban, sino porque se necesita tiempo para hacerlo. En este país, los corruptos pasan pensando todo el tiempo en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del Estado. Y no gobiernan. Están gobernando, pero no gobiernan. Y si no, regresen al pasado y vean lo que se hizo en los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y ojo, para que exista el funcionario corrupto, generalmente también hay un empresario corruptor. Este, en la mayoría de los casos, tiene una tajada más grande incluso que el funcionario. Paga 1 millón para robar 10 millones. Así que mi tercer y último anuncio, el más importante de los 3 que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Y ahí anuncia, dice, ustedes se habrán dado cuenta que aquí no está el fiscal general. Y el fiscal estaba haciendo precisamente una intervención a un ex político que había robado en El Salvador a 2 manos y estaban precisamente encausándolo para demostrar que no viene jugando la cosa. Y el punto es que El Salvador va justo por el camino contrario, por eso le va bien, que por donde va Cuba. El Salvador ahora pretende eliminar la corrupción de El Salvador. Sin embargo, lo que está pasando en Cuba es, lo que están es institucionalizando la corrupción. Con todas las MIPYMES, con todos los funcionarios que están firmando todos sus papeles, con todas las importaciones, con todo, se está mojando todo el mundo, se está estableciendo una claque profundamente corrupta y aliada entre política y empresas, y son esos los que están importando en un país tan miserable los Mercedes-Benz, los Tesla, los Lamborghini, los todo. Así que de lo que pretende librarse América Latina se está estableciendo total y con mucha fuerza y echando raíces en Cuba. En El Salvador le quitan o le quitarán los bienes a los políticos ladrones para devolverlos a el pueblo. En Cuba se le quitaron los bienes a todo el pueblo para entregárselo a los políticos corruptos, ladrones y comunistas. Si no, usted recorra Atabey, Siboney, todas las zonas y todos los barrios donde vivían empresarios cubanos, el dueño de la hielera, el dueño de la heladera, el dueño de la guagua, el dueño del taxi, le quitaron todo a los propietarios y se los entregaron a ministro, viceministro, general, coronel. O sea, le quitaron los bienes al pueblo para entregárselo a los políticos, que son quienes viven hoy en esas mansiones, en esas casas, sin producir nada en Cuba. El mundo que avanza y que mejora va en sentido contrario. Y quería hacer esa alerta. Entonces, bueno,